Los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 14. Dice así la palabra del Señor. No se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Oremos al Señor. Bendito Señor y Padre nuestro, estamos delante de tu presencia, Señor, con el propósito de escuchar tu palabra, con el propósito, Señor, de ser animados, de ser exhortados, Señor, de ser corregidos también, y por sobre todo, Señor, de ser hechos cada día, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Nos presentamos delante de ti, Señor, como tan necesitados, como quienes están deseando el agua, como quienes están deseando el pan de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Usa mis labios, que la palabra predicada, Señor, no tenga estorbo, Señor, con mis pensamientos. Y te pido, Señor, que también pongas un oído atento y un corazón dispuesto en mis hermanos. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Cuando nos paramos frente a una nueva situación, tenemos ciertas incertidumbres. Y la víspera de Año Nuevo siempre es un momento de ciertas incertidumbres. ¿A qué me refiero? Todos sabemos que vamos a iniciar, por ejemplo, una lectura de la Biblia que va a terminar probablemente el 3 de enero. ¿Cierto? Todos sabemos que... ¿Qué día cae Marte el Año Nuevo? Todos sabemos que el lunes siguiente estaremos dispuestos a comenzar alguna dieta y lo más probable es que partamos el siguiente lunes. No yo. Bajé una talla. Nos presentamos delante del Año Nuevo con ciertas dudas también, ¿o no? Nos presentamos con incertidumbres. ¿Quién de nosotros siempre pensamos lo siguiente, que el año pasado ha sido malo? Habitualmente decimos, ojalá se vaya este año, el próximo año será mejor, como si el futuro, por la naturaleza misma del futuro, tuviera algo en él que nos pudiera mejorar la vida, ¿o no? Como no conocemos, bueno, supongo que habrá muchos más pesimistas que tienen claridad que lo más probable es que el futuro sea muy malo, ¿ya? Pero habitualmente nos ponemos en esta duda de qué va a pasar en este año. Y tenemos buenos pensamientos para que pase lo que queremos que pase, nos portamos bien, hacemos méritos, etc. Algunos están buscando una nueva oportunidad laboral, pero lo más propio de los seres humanos es vacilar. Voy a explicar el término a los jóvenes. Vacilar es claudicar. Vacilar es dudar. No es molestar. ¿Ya? Lo más común de los seres humanos es vacilar. Nos presentamos delante de una situación adversa o desconocida y lo primero que hacemos es que se nos plantea una duda respecto de lo que va a pasar en el futuro.
El texto que acabamos de leer es un texto donde podemos ver a los discípulos a punto de vacilar, a punto de claudicar. Recuerden que ellos ya ha pasado todo el ministerio de Jesús, están en la última noche y Jesús les comienza a hablar sobre lo que va a pasar. Ya pudimos ver algunas partes de esta sección de Juan, que es bastante larga, que comienza allí en el capítulo 13, cuando Jesús lava los pies de los discípulos y comienza la celebración de la Pascua y a su vez en transición la institución de la Cena del Señor. Comienza esta parte y los discípulos están con una sensación de inseguridad. O Jesús por lo menos sabía que en la medida que Él le va a decir algunas cosas, ellos van a vacilar. Nosotros, cuando tenemos alguna dificultad, ciertamente pensamos que el Señor pueda estar, por ejemplo, enojado con nosotros. ¿Quién ha pensado esto? Que el Señor... No, el Señor tiene su mano contra mí. Yo creo que todos lo hemos pensado. Por alguna situación de vida, por una circunstancia laboral, por lo que sea, por una mala decisión. Entonces uno dice, lo que pasa es que el Señor está en mi contra, el Señor se ha puesto en mi contra. Lo cual es una mentira. El Señor nunca está en contra de aquellos que son suyos. Y los discípulos aquí eran los suyos. Jesús va a comenzar a decir de ahí para adelante ciertas cuestiones que los van a turbar, van a vacilar, van a dudar. Sin embargo, el Señor los prepara y les dice, partiendo esta sección, dice, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. La fe teísta, vale decir la fe en Dios, la fe en Yahvé, era tremendamente firme para los discípulos. O sea, ellos no tenían ninguna duda respecto a cómo Dios actuaba en la historia. Ellos sabían que Jesús era el Mesías. Pero va a pasar algo. Y la mejor traducción para esto, porque en el griego hay una forma que es un imperativo continuativo. Les da una orden, pero termina en ando. ¿Me entienden? Le dice, sigan confiando. Así como lo han hecho hasta ahora, sigan confiando. Ustedes creen en Dios, o sea, ustedes creen que Dios ha hecho promesas, que Dios las cumple, creen que yo soy el Mesías. Entonces, cuando pase lo que va a pasar, ustedes sigan confiando. Ellos seguían amando a Jesús como su maestro. Su fe en Él como Mesías Salvador iba a comenzar a vacilar. Jesús sabe que horas más tarde va a morir en la cruz y va a ser sepultado. Y la fe de los discípulos se va a decaer mucho más. De hecho, hay acusaciones respecto a la resurrección de Jesús que fue un invento de los discípulos. Y hay otra teoría que dice que la resurrección fue una especie de psicosis colectiva. La psicosis colectiva funciona cuando todos estamos psicoseados colectivamente. O sea, cuando todos estamos pensando lo mismo, cuando alguien está manipulando nuestra mente y todos creemos que algo va a pasar. Esto no es un chiste. Hace mucho tiempo en Guyana
hubo un predicador gringo que se llevó como a 800 personas. Me estoy refiriendo a uno que se llama Jim Jones. Y provocó un suicidio masivo. Personas comunes y corrientes que quisieron suicidarse por una psicosis colectiva, ¿cierto? No fue psicosis colectiva lo que pasó con Jesús, ¿saben por qué? O la resurrección de Jesús. Porque los discípulos ni siquiera estaban pensando en eso. Jesús les dijo, cada vez que mencionó su muerte, les dijo, y voy a resucitar. Pero los discípulos nunca pensaron en esto. ¿Saben por qué? Porque el relato bíblico dice que ellos se escondieron, que se arrancaron, que parecían ovejas sin pastor. O sea, cuando llegó la noticia de que Jesús había resucitado aquel día domingo, no creyeron. Muchos no creyeron. De hecho, el que se mantuvo más incrédulo fue Tomás. Ahora, también Jesús sabe que el único remedio para el corazón turbado es convencerlos que Él es y sigue siendo el Salvador. En virtud de ese mismo hecho, quiero que pongan mucha atención, que sufra y muera. Por eso dice, seguid confiando en Dios y también seguid confiando en mí. Va a pasar algo que a ustedes los va a tentar a no seguir confiando en mí como el Mesías. Pero ojo, esto es la unidad que hay entre Dios, entre el Padre y Jesús. Si creen en Dios, si sigan creyendo en Dios, entonces sigan creyendo en mí. Manténganse firmes en su fe. ¿Puedo tener un vaso a temperatura normal, porfa? Entonces, seguir creyendo nos dice que dentro de este elemento de la turbación es muy importante esta permanencia en la fe para que el corazón no decaiga. Ellos van a salir más tarde y Jesús le dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿Se acuerdan? Y se alejó. Y luego fue un poco más allá y cuando volvió, ¿qué les dijo? Ni siquiera han podido velar un ratito conmigo. Muchas gracias, Marcelo. Un ratito conmigo. Eso es cuando estaban en el huerto del Getsemaní. Jesús ya lo había anunciado que Pedro lo iba a negar. Entonces Pedro iba a ser tentado. Pedro cayó en la tentación de negar a Jesús. Entonces, esta exhortación tiene como objetivo tranquilizar a los discípulos en un momento de incertidumbre y angustia. Díganme, ¿acaso nosotros, como creyentes, no vivimos muchos tiempos de incertidumbre y angustia? Muchas veces creemos que esos sentimientos son impropios de los cristianos, ¿o no? Sentir angustia, sentir ansiedad, sentir incertidumbre por el futuro, por lo que va a pasar. Hay elementos bíblicos que nos ayudan a esto. ¿Y cuáles son? La palabra del Señor. Jesús está partiendo de donde los discípulos están. No les está diciendo, miren, esto es lo que ustedes deben ser. Nunca parte Jesús de allí. Reconoce quiénes son y después de eso les da las herramientas necesarias para poder avanzar en su fe. Entonces, cuando dice lo que tiene el propósito de hacer es que ellos sí van a tener incertidumbre, ellos sí van a tener angustia, nosotros sí vamos a tener incertidumbre.
Sí vamos a tener ansiedad. Pero ¿saben lo que dice Jesús? ¿Creen en Dios? Entonces sigan creyendo también en mí. A pesar de las circunstancias que van a vivir, en unas horas más tarde le dice Jesús a sus discípulos, a pesar de eso, sigan confiando. Jesús sabía que ya Él iba a resucitar. Y de la única manera que podía cumplir la promesa, tanto la promesa que hace más tarde de ir a preparar lugar, y tanto la promesa de enviar a otro consolador, no podía suceder si no solo si Él moría en la cruz, si Él sufría por nosotros y luego Él ascendía al cielo. ¿Para qué? Para enviar al Espíritu Santo, quien sigue la obra de Jesús. Esta idea invita entonces a los creyentes a mantener la paz y la confianza en medio de las dificultades de la vida. La vida en sí no es fácil. La vida cristiana lo es menos. No es fácil ser un creyente. Pero tenemos la palabra del Señor que nos dice que nuestro corazón no se ponga ansioso, que nuestro corazón no dude. ¿Por qué dice esto? Porque sabe que dudamos. Solamente una referencia al final, una referencia del propio Mateo. Uno puede decir ya, ok, ellos vieron a Jesús resucitado, lo vieron morir, vieron que resucitó, entonces, ¿ustedes creen que podría haber espacio para la duda después de esos eventos? Uno dice, pero si ya los vio resucitado, ya se les apareció, ¿cierto? En la casa. Fíjense lo que dice el relato de la Gran Comisión. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y le dijo, no duden, eso no es de creyentes. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Con el Señor no tenemos que dar un ancho. Sí tenemos que dar frutos. Eso es otra cosa. Pero damos frutos porque ya tenemos el favor de Dios. No damos frutos para ganar el favor de Dios. Porque nunca podríamos ganarnos el favor de Dios. Solo Jesús, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en la intercesión sumo sacerdotal que hace, solamente allí podemos tener confianza, salvación, fe, que somos de Dios. Si creen en Dios, entonces también crean en mí. En segundo lugar, respecto a la esperanza, lo primero era tranquilidad y confianza. Lo segundo, la promesa de un lugar en la casa del Padre. ¿Han escuchado frases como no tiene ni dónde caerse muerto? Jesús era uno de esos, porque Él dijo, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Tal vez era peor lo de Jesús, porque no solo no tenía dónde recostar su cabeza, sino tampoco tenía dónde caerse muerto. Porque ¿quién le pasó la tumba para caerse muerto? ¿Saben quién? José de Arimatea, que era un maestro de la ley y que probablemente era un creyente, un cristiano que seguía a Jesús, así como varios maestros de la ley que seguían a Jesús. Le pasa su tumba y cumple una profecía de que iba a ser enterrado entre los poderosos o entre los ricos. No cualquiera tenía una tumba labrada en la piedra. Era como tener un mausoleo espectacular en el cementerio general. ¿Han visto esos mausoleos?
de familias de bien, pues de gente como uno. Esos mausoleos es de gente millonaria del pasado, ¿cierto? Ahora se compran unos prados con unas lápidas. Eso es cementerio, que da miedo. Entonces, Jesús no tenía para comprarse un mausoleo en el cementerio general. Pero José de Arimatea le pasó uno. Algo así. Bueno, lo ocupó 3 días nomás, así que... Y le desocupó el cupo. En la casa de mi padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Entonces, según el texto bíblico, Jesús consolaba a los discípulos que temían pensar en la próxima separación. ¿Qué les estaba diciendo? El Señor les asegura que se va a adelantar ¿a qué? A preparar un lugar de reunión. Y que no era esta una separación permanente. Para ellos, de verdad, para ninguna época de creyentes ha sido larga la espera. ¿Saben por qué? Porque si el Señor no ha venido aún, es porque todavía no llega el tiempo, ¿cierto? Y cuando el Señor venga, será exactamente en el tiempo que tenga que venir. De hecho, el capítulo 24 del Evangelio de Juan dice que y verán la señal, como una señal por antonomasia, y verán al Hijo del Hombre descendiendo en las nubes del cielo. O sea, ¿cuál va a ser la señal más clara de la venida de Jesús? La venida, la propia venida de Jesús. Entonces, si no estamos vivos para eso, el Señor ya ha ido a preparar un lugar para nosotros, para estar con el Señor y para estar con Él. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al ladrón con fe, no al ladrón bueno, ¿cierto? Le llamamos ladrón bueno y el ladrón malo. No, los dos eran malos. Los dos se merecían morir en la cruz. Pero el otro fue salvado de la muerte eterna por el propio Jesucristo que estaba al lado de él. Entonces, cuando vemos que en ese lugar, ¿a dónde va? Está diciéndoles que también hay un lugar para ellos. No los voy a dejar solos. De hecho, su misma ida, como decía adelante, pensando en su muerte, ascensión y el envío del Espíritu Santo, solo esos 2 elementos o 3 elementos podrían hacer posible esta futura reunión. Lo explico. Si Jesús no muere, si Jesús no asciende y si Jesús no envía al Espíritu Santo, entonces la reunión que está prometiendo de estar siempre con nosotros no podría cumplirse. Porque era necesario, como dice Gálatas, que viniera Jesús en el tiempo señalado. Y Romanos dice que era necesario que Jesús muriera por los pecados, el justo por los pecadores. Esos eventos salvíficos de la historia de la salvación hicieron posible que venga el Espíritu Santo, que nos convenza de pecado, que nos guíe a Jesús, que nos llame irresistiblemente. Solo eso puede hacer la futura reunión que tendremos con Jesús. Entonces, de forma que lo que parecía en ese minuto era una calamidad, ¿o no? Que Jesús muriera era una calamidad. Es necesario que vaya ¿a dónde? A Jerusalén, para que sufra. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, no vas a ir para allá. Apártate de mí, Satanás. Jesús sabía lo que era necesario. Jesús sabía que tenía que morir por nuestros pecados. Entonces, aquello que era una calamidad, aquello que era una
tragedia en la mente de los discípulos, hoy sabemos que era la única forma en la que Dios había decidido para redimirnos, para comprarnos a precio de sangre, precio que no valíamos, pero el Señor hizo o pagó ese precio por nosotros. Entonces, podemos tener esperanza porque hay una morada preparada por Dios, por Jesús, en el cielo y en la eternidad. Sin la muerte de Jesús, entonces, y la obra del Espíritu, no hubiera habido lugar en el cielo para los discípulos y tampoco para nosotros. En él dice que hay moradas completas. Esa es la idea, casas, mansiones permanentes para todos, como hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se conjuga esto? Se preguntarán algunos, con el cielo nuevo y la tierra nueva, con la nueva creación, si está hablando del cielo. La verdad es que Jesús está hablando de lo eterno. La morada de Dios es el cielo. ¿Por qué? Porque nada lo puede contener. Dice Isaías 63, tú que estás en el cielo, en tu santa y gloriosa morada, míranos desde allí, fíjate en nosotros. ¿Dónde están tu amor y tu poder? ¿Dónde está tu entrañable compasión y tu piedad para con nosotros? ¿Acaso se ha agotado? Bueno, está diciendo que la morada del Señor está arriba, porque Dios es grande, porque Dios es inmenso, porque Dios es incontenible. Pero luego dice, tú que estás allá, Señor, míranos desde allá. Fíjate en nosotros. ¿Dónde están tu amor y tu poder? Ellos hablando desde el cautiverio. Y vemos que en la historia el Señor los rescata y los trae de vuelta en 3 viajes a la tierra prometida. Restaura el culto, restaura la ciudad, restaura el poder político en Israel. Entonces, Dios es eterno, por lo tanto no hay límite para su morada. Y en tercer lugar, la promesa de la segunda venida y la reunificación con Cristo. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté también ustedes estén. Esta es la tercera idea clave de esta promesa que Jesús nos hace de regresar para llevarnos a los creyentes a su presencia. Vendré otra vez y los llevaré conmigo. Esto apunta claramente a la segunda venida. En el versículo 2 podríamos estar pensando que se refería a la muerte e ir al cielo. Sí, también puede referirse, pero luego da un salto en cuanto a la historia de la salvación y dice que es cuando Él venga. Vendré otra vez, va, prepara lugar y viene otra vez. Cuando Él va a reunir en ese momento a todos sus seguidores para que vivamos eternamente con Él. Esto refuerza la esperanza cristiana en la restauración final de todas las cosas y también en la comunión eterna con Jesús, ofreciendo consuelo en medio de las pruebas temporales de esta vida. Uno podría pensar lo siguiente: y cuando me fuere y os prepare un lugar, vendré otra vez y los llevaré a ese lugar, ¿o no? Pero lo que está diciendo Jesús parece que trasciende a un lugar. Lo que está diciendo cuando dice el significado de la palabra griega que está usándose aquí es para que estemos cara a cara. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Tan maravilloso es el amor de Jesús por nosotros, por los suyos, que no está satisfecho simplemente con la idea de llevarnos a un lugar, sino que quiere llevarnos para tener íntima comunión con Él. Apocalipsis 14 dice: miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión,
Con él había 144,000 personas, las cuales tenían inscritos en la frente el nombre de él y de su padre. Y miré y vi al Cordero. Tenían el nombre del Cordero escrito y el nombre de su padre. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Crean en Dios. Si creen en Dios, entonces sigan creyendo también en mí. La unidad del Padre y del Hijo está concentrada en este nombre. Vale decir que cada uno que está sellado con el nombre de Dios en su frente significa que es su propiedad, pero además que los pensamientos de Dios también están en él. En el Apocalipsis 20, capítulo 4 dice: vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Aquí está hablando de una escena en el cielo, donde los creyentes que han muerto y que han vencido están reinando con Cristo entre la primera venida y la segunda venida de Jesús. O sea, Jesús cumple su promesa, que donde Él esté, nosotros también estaremos. Y cuando el Señor venga y descienda y lo encontremos a Él en el aire, para luego descender como la nueva Jerusalén, todos nosotros, y posarnos en esta tierra renovada para vivir eternamente cara a cara con Jesús. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Las exhortaciones de Jesús a no dejarse turbar, a no dejar de confiar en Él, es una invitación para nosotros los creyentes en medio de las dificultades de la vida. Cuando nos enfrentamos a momentos de incertidumbre, angustia o sufrimiento, podemos encontrar fortaleza y consuelo en la certeza de que Jesús está en control y que nuestra fe en Él nos da un fundamento seguro. Al igual que los discípulos, podemos confiar que Él va a cumplir sus promesas, incluso cuando no comprendemos todos los detalles de aquello que está sucediendo. La promesa de un lugar en la casa del Padre nos invita a vivir con perspectiva de eternidad. Los creyentes no solo vivimos para este mundo, sino con la esperanza de la vida futura con Cristo Jesús. Esta esperanza nos anima a ser fieles, sabiendo que nuestra recompensa está garantizada por Jesús en la casa del Padre celestial. No está garantizada por nosotros. Si nosotros tuviéramos que pagar un dividendo por esa casa, ciertamente nos la rematarían. Por eso que el Señor no pide que paguemos. Él va, Él pagó, Él subió, mandó a su Espíritu, intercede por nosotros. ¿Para qué? Para preparar un lugar cara a cara con Él, para estar para siempre con el Señor. La promesa de que Jesús va a regresar por segunda vez no es solo una esperanza personal, sino una esperanza comunitaria, porque nos vamos a estar a solas con Jesús. Vamos a estar todos los creyentes reunidos delante de Él, viviendo en la nueva creación. Por eso que estamos llamados a vivir con una expectativa activa de la segunda venida de Cristo. No solamente esperando, sino también compartiendo con los demás la esperanza de salvación y de reunificación eterna con Cristo. Este enfoque de la segunda venida debe impulsarnos a vivir con un propósito eterno, buscando que otros también lleguen a conocer a Jesús y sean parte de esta reunión gloriosa. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la atesores en nuestro corazón, que
que podamos ponerla en práctica, Señor, y podamos seguir confiando en ti a pesar de las circunstancias de la vida. Te queremos pedir perdón, Señor, porque tantas veces desconfiamos de ti. Y queremos darte gracias, Señor, porque tú, a pesar de nuestra desconfianza, a pesar de nuestra porfía, tú sigues amándonos, Señor, con amor perfecto. Te damos gracias. En el nombre y en los méritos de Jesús. Amén.